Juan Pablo de pequeño una sola vez lloró. Su padre, un ex militar combatiente de la Guerra de las Malvinas en Argentina, lo observó esa mañana y le hizo jurar que no volvería a llorar nunca más. «Padre, ¿cómo haces tú para no llorar?», había sido su pregunta en aquella ocasión, y éste le dio una respuesta que le ayudaría a mantener su juramento por un buen tiempo. «Tienes que convertir tu corazón de carne en hierro, hijo». «¿Pero cómo hago eso?», preguntó Juan Pablo intrigado. «Bien», dijo su padre, «hay dos clases de dolores en la vida, el físico y el espiritual. El físico es el más fácil de bloquear y hasta allí tu corazón será de madera, pero aún tendrá una cerradura con una llave. En este mundo existirá solo un ser que la tiene y será capaz de abrirla y te volverá indefenso nuevamente. No dejes que se te acerque, tu familia la tiene». Juan Pablo entonces comprendió que su familia lo haría llorar alguna vez. Pero si logras bloquear el espiritual, sabrás que tu corazón se ha convertido en hierro. Pero para esta puerta de hierro también hay una cerradura y por ende alguien tiene la llave. Solo no permitas que te vea, porque si lo hace, la abrirá y te pondrá vulnerable. Si la ves, aléjate y recuerda tu promesa. «Padre, ¿pero quién será?». «Eso no lo sé, hijo, debes estar alerta». «De acuerdo, padre, ¿cómo empiezo?». «Primero, deja de sentir, solo piensa y actúa». Así lo hizo y mientras fue un niño bloqueó mucho dolor físico y no volvió a derramar una lágrima, e incluso cuando sus padres murieron. Sabía entonces que su corazón aún era de madera, hasta que empezó a experimentar el dolor espiritual. En su mente resonaban las palabras de su padre diciéndole: «Si logras bloquear ese dolor, tu corazón llegará a ser de hierro y nada te dolerá». Al principio todo fue fácil, una tristeza de repente por juguetes, por permisos negados, palabras hirientes o por muchas cosas que debieron haberle afectado de no ser que su corazón se estaba convirtiendo en hierro, el más puro hierro que alguna vez había existido. El latido de su corazón ya casi era muy sólido y firme como un platillo de hierro, y así sonaba. «Lo lograré», se decía, «lo lograré». Así se mantuvo, jamás había llorado, hasta ese día. Había terminado la universidad y me disponía a ir al conservatorio de música de mi ciudad. Durante mucho tiempo me había mantenido activo y atento a dar siempre lo mejor. Jamás busqué problemas con nadie y mi reputación era intachable como se lo había prometido a mi padre. Él y mamá pasaron sus últimos días en casa con mi hermano mayor y a mí me dejaron una bodega que ellos solían atender. Yo, muy lejos de llorar y lamentarme, recordaba la promesa que le había hecho a mi padre. Solo quería cumplir cada deseo que papá y mamá habían tenido conmigo. No había nada mejor que honrarlos siendo lo que ellos querían que sea. En mi clase de guitarra solo habíamos 6. Yo era el único hombre ese año. No le vi nada de malo. Me llevaba bien con ellas y siempre fui un hombre serio y respetuoso. Solía usar la cabellera larga para evitar concentrarme en el exterior. Creo que si alguna vez te gustó la música, la poesía o escribir, tener el cabello largo te aísla del mundo exterior y de las miradas intimidantes de muchos universitarios. Raras veces hacía preguntas a mis compañeras, siempre me las arreglaba para hacer el trabajo solo y siempre solía evaluar la posibilidad de no saber algo. Los años transcurrieron y un buen día olvidé mis apuntes. Nos habían dejado ensayando unos acordes que teníamos que exponer, personalmente o en pareja. Qué suerte o mala suerte tuve ese día. No llevé los míos. Miré el reloj y casi era hora. Recogí entonces mi cabello y después de tanto tiempo las observé detenidamente. Busqué a la más creída, de la que se solía escuchar que nadie le gustaba, nadie se le acercaba. Era una de la clase noble, se murmuraba, y había venido a parar a esta universidad para evitar que alguien se enamore de ella. Su padre se lo había prohibido y ya tenía 4 años así. Pensé que sería la mejor opción para mí. Yo quería estar solo.
las posibilidades que me sintiera atraído por ella eran casi nulas. Entonces me acerqué y le dije que no había traído mis apuntes. Ella no quiso, pero justo entró el maestro y le supliqué. Entonces accedió. Ese día, demasiado cerca, observábamos las notas musicales. Tan cerca fue que su respiración entró por mis fosas nasales, se mezcló con mi alma, invadió todos mis sentidos. Entonces una imagen llegó a mi mente. La vez en que papá me había ayudado a levantarme después de caer y raspar mis rodillas. «Prométeme que no volverás a llorar», me dijo. «Sí, padre», le contesté. Justo en ese instante sentí en mi corazón como las cáscaras de un maní. La cubierta de madera en mi corazón empezó a quebrarse. El mundo ahora giraba a mi alrededor. Mariela, como se llamaba, tocó mi cabeza para despertarme y desde ese momento había quedado vulnerable, pero yo aún no lo había notado. Ahora pensaba que se trataba de no llorar. Esa era la promesa que yo le había hecho a mi padre, y no la rompería, eso me decía. Claro que no. Ahora sabía que si ella me rompía el corazón, simplemente no debería llorar. Así miré al cielo como encomendándome a Dios y me sumergí en Mariela. El tiempo pasó y un día yo estaba a punto de decirle lo que sentía por ella, pero ella se me adelantó con un enorme beso que no había visto venir. Otros pedazos de mi corazón caían sin que yo pudiera hacer nada. Contra viento y marea nos enamoramos. Yo solía mantener la cordura lo más que podía, pero a veces de noche soñaba con su compañía. Su padre, una noche, vino a rogarme que la deje, pero le dije que no podía hacerlo. La amaba y la quería conmigo cueste lo que cueste. Qué dolor sintió cuando supo que yo era un simple músico y que atendía en la bodega que mis padres me habían dejado como herencia. ¿De qué vivirán?, me decía en tono de burla, pero yo tenía la respuesta para eso. De la tienda de mi padre. Era lo único que tenía y una pensión que perdería si me casaba con Mariela, pues era para veteranos de alto rango, como lo había sido mi padre. Los años siguieron su curso. Tuvimos a nuestro primer hijo y un día su padre llegó con regalos. Yo jamás se lo había impedido. Siempre quise que viniera, pero él estaba dolido por la decisión que su hija había tomado. Yo terminé atendiendo la bodega y dando clases de guitarra y violín en el patio de nuestra casa que me había dejado mi padre como herencia. El día que nació mi hijo me emocioné y casi rompo la promesa que le había hecho a mi padre. Mariela y yo, aunque ya estábamos centrados en años, amábamos lo poco que teníamos. Amábamos la música, nuestra humilde casa con diseño colonial y nuestra bodega. La felicidad no tenía precio estando uno al lado del otro. Tuve hasta 3 operaciones en una de mis rodillas. Los meniscos no me duraron mucho. Yo vivía parado todo el tiempo y caminando. Esa había sido mi vida y no me quejaba. Cuando el país entró en crisis, los bodegueros nos hicimos ricos y eso nadie se lo esperaba. El que tenía la comida tenía oro y nosotros la teníamos. No salté de emoción, pero Mariela apretaba a nuestro hijo, quien se alistaba para ir a Buenos Aires a estudiar medicina en la Nacional. Así anduvimos embriagados de amor, bailando cada noche al cerrar la bodega, celebrando y recordando con chistes las veces en las que ella me había besado desprevenido, sus locuras en mis cumpleaños, los té de hierba incontables que me había preparado. Ni un argentino de verdad sabrá cuántas veces toma mate, eso es un sello personal, pero Mariela decidió contarlos. 3.600.000 con 2 había sido la cuenta hasta ese momento. Ella me decía que yo era un desabrido, que no tenía sentido del humor, pero ella me amaba. En mí había un amor silencioso que distaba mucho del romanticismo y el escándalo. La amaba y ella lo sabía. Pondría mi vida por la de ella si eso fuera posible o si eso fuera necesario. Ella era mi compañera. Una noche me senté frente a la sala principal donde se hallaba un cuadro. Éramos papá y yo, los hombres de verdad, decía en la parte de abajo de aquel cuadro. Mi madre lo había escrito con un lápiz de carbón,
pero papá había agregado en son de broma la palabra no lloran, y mamá intentó escribir algo más, pero casi no era legible, era algo sobre el amor. Los imaginé peleando cada vez por escribir, se hacían cosquillas entre ellos, por eso no se entendía lo que ella había escrito al último, y yo no me di el trabajo de descifrarlo, hasta ese momento. Yo sentía que había cumplido mi promesa en cierta forma, pues a mis 87 años sentía que nada ya me podría pasar, nada me podría hacer llorar, y estaba a punto de decirle a mi padre que lo había logrado. Su memoria se había mantenido intacta en mí. Mi respiración era cada vez más pesada. En un mes mi hijo llegaría con su familia para hacernos compañía. Mariela, el amor de mi vida, había caído enferma. Y últimamente había atendido yo solo la bodega. Las clientas preguntaban por ella y yo les contestaba alentadoramente que en unos días estaría con nosotros nuevamente, aunque no sabía si eso pasaría. Y lo que pasaba era que ella era la que conocía a todas las amas de casa que venían a comprar, sabía elegir los vegetales, los enamoraba con el precio y al final terminaban comprando más de lo que habían pensado. Lléveles estas facturas para el Santi, decía, lleve estas manzanas para don Marce. No había ya esa voz ni esa risa que envolvía la bodega de papá. Cerré mis ojos para ver si alguna cáscara más caía de mi corazón, y ya no había más. Estaba expuesto, y ya nada me importaba. Me quité el delantal y después de 130 años, la bodega de mis padres cerró. Tenía que estar con ella y nada valía más que eso para mí. En ese momento supe que lo que había dicho mi padre había sido cierto. Solo un ser existe en la tierra y tiene la llave para entrar en tu corazón y exponerlo de tal forma que hasta los más duros caerán de rodillas y sacarán hasta la última lágrima que hay en las glándulas lagrimales. La noche había sido tibia, la primavera venía en camino. Quería que ella despertara y escuchara el cántico de los pájaros que llegaban a nuestro jardín. Me acerqué lentamente para sentir aquella respiración que se había metido en mi ser cuando yo apenas había sido un muchacho. Entonces la sentí, me dio su último aliento, conectó conmigo como la primera vez y se fue. En ese momento supe que parte de mí se había ido también. Una fuerza más allá de lo que podría soportar. Había enviado información a mis ojos y después de 90 años lloré como el niño de aquella vez, pero esta vez mis rodillas no estaban lastimadas. Eso lo pude haber bloqueado. Era mi corazón, era mi alma, y sobre ellos no tuve poder. Ahora gritaba buscando consuelo. Pasé por la sala y vi la foto de papá y yo. Sentí que estaría decepcionado. No pude hacerlo, padre. La amo mucho, le dije. Perdón, padre, perdón. Entonces, como un susurro llegó a mis oídos. Me acerqué al cuadro. Entonces leí bien. Lo último que mamá había intentado escribir, pero no había podido por las cosquillas de papá. Los verdaderos hombres no lloran. Entonces moví el cuadro y seguido pude leer. Si es que no aman. Ahora tenía sentido. Un hombre puede ponerse las metas más altas en la vida, pero alguien llega y si tiene la llave se convierte en todo. Al final de todo, hasta los corazones de hierro tienen lágrimas para dar. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Ella los echó de la casa. Era Navidad. Minutos después, pasó esto. No sé si alguna vez les ha pasado, pero cuando el dinero comienza a escasear, cuando los problemas comienzan a llegar, cuando las cosas no te son favorables, muchos huyen de tu alrededor. Las personas que solían decir amarte, las que solían estar contigo en tus buenos momentos, empiezan a retroceder de tu entorno. La comprensión pasa a segundo plano y muchas veces ni la hay.
Es casi una ley, pienso yo, que muchos te darán la espalda en los momentos malos. Creo que cuando alguien puso dentro del juramento del matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, sabía lo que hablaba porque probablemente lo había vivido. Hasta el día de hoy resuena ese dicho. Digo, nuestro Salvador Jesucristo lo vivió. Cuando Pedro, uno de sus apóstoles, había jurado muchas veces que no lo abandonaría, que incluso daría su vida por él, y entonces el gallo cantó anunciando el suplicio que se le venía. Y este no simplemente lo negó 3 veces, sino que lo abandonó. Guardad este pensamiento, que esta historia te hará llorar. Desde que mis pequeños ojos empezaron a guardar información, recuerdo haber visto pocas veces a mamá despierta. El único que se quedaba activo, por así decirlo, era papá. Él tenía una huerta de hortalizas, verduras para ser más exactos. Cuando era época de alguna verdura, él las recolectaba y las llevaba muy cerca de las sinagogas. Los rabíes solían comprarle todo después de sus largas horas de oración. Sus mujeres hacían pedidos con anticipación. Hacía un tiempo, él había viajado a los Estados Unidos por trabajo. Allí, tras un tiempo, aprendió de quien para nosotros era un simple profeta. Se había maravillado con el respeto, la devoción de muchos que aceptaban que Jesús había sido el Cristo. En mi pueblo se sabía del profeta Jesús, que había nacido en abril, pero papá llegó ese año contándonos la historia que había recorrido no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La Natividad de Jesús, el Cristo, era el acontecimiento más hermoso, donde muchos se llenaban de regalos, abrazos y cenas abundantes, conmemoraban la llegada del Salvador. Algo que me llamó mucho la atención fue que papá no solo hablaba como si fuera una historia más, parecía brotarle alegría y esperanza, y se veía que él, de alguna forma, había llegado a creer que Jesús era más que un profeta en nuestra tierra. Era en realidad, para ellos, el Cristo, el Mesías. Anduvimos así por unos meses, pero la vida que papá había visto fuera no lo dejaba dormir. Mi madre solía tejer sin parar, y un día mi padre le propondría algo que terminaría con separarlos para siempre. Salgamos de este país, le dijo, llevemos a los niños, hay un mundo mejor afuera. Yo creo que Jesús es el Cristo, exclamó, y seguido de esto recibió una semejante bofetada de parte de ella. Estás loco, nos desterrarán y moriremos allá por una creencia loca tuya. Acá tenemos lo necesario, no necesitamos más de esos países mundanos e impuros. Si quieres, lárgate tú. Mis ojos iban de un lado a otro. Miraba a papá tratando de convencer a mamá y a mi madre furiosa porque creía que le habían lavado el cerebro a papá. Abandonar nuestras tierras, creencias y costumbres no sería nada fácil. Papá siguió en sus quehaceres de su huerta, mamá en lo suyo también, tejiendo mantas de amanecida para ganar lo inganable. Pero un triste día enfermó. Su malestar había empezado con una molestosa tos. Parecía insignificante, pero en menos de 2 meses ya no podía respirar. Sin los recursos necesarios, sin dinero para ayudarla, simplemente la vimos morir. Qué tristeza embargó mi corazón 3 días después de su funeral, cuando observé su vieja silla en su pequeño cuarto, las telas que habían quedado inconclusas, su perfume a lavanda que ella misma solía destilar para oler rico. El aire acariciaba los mantos que habían sido teñidos justo antes de que ella ya no pudiera hacer nada. Yo era el mayor de todos y entendía que Alá se la había llevado por alguna razón. Yo aún no lo sabía. 5 meses después, un día papá empezó a vender todo. Lo ofrecía a bajo precio. Nos iremos de acá, nos dijo. Venderemos todo. Hay un lugar mejor que este para nosotros. Aún recuerdo haber visto los pies descalzos y polvorientos de papá como también lo estaban los de nosotros. Alimentar y llevar con bien a 3 hombrecitos no sería tarea fácil. Pero algo encendía nuestro corazón, y era que lo podía ver en sus ojos.
Fuimos contagiados por ese espíritu que a él lo movía, siendo que no tenía mucho dinero como para llegar a cruzar las fronteras de nuestro convulsionado país. Malacaya, alista las cosas tuyas y las de tus hermanos. Hoy salimos en la noche, me dijo con determinación. Así se dio inicio a la aventura de volver a América. Cualquier lugar es un paraíso, decía papá, mientras trepábamos de un camión a otro para salir del país. Tocó pedir comida, tocó pedir agua y medicinas, pero él se las arregló para que eso no faltase. Vivimos como mendigos por mucho tiempo y no recuerdo cuánto, pero más de un año, dormimos en las calles de Samaria. En los caminos llegamos a Damasco. En camiones llegamos a Damasco, cruzamos al Líbano y un año después en Siria, y un camión de carga por último nos llevó a Alepo. De allí, en muchos camiones, papá no se rendía. Vamos a la tierra prometida, decía. Fue el viaje más largo que alguna vez había dado. Alá nos acompañó todo el viaje, nos alimentó, nos cuidó en la noche y nos protegió del frío. En enero del 2014 cruzamos Turquía. Nadie podía creer que éramos israelíes. Vestíamos como mendigos, pero cargábamos nuestros documentos en regla. Papá los mostraba. Ahora todo tenía sentido para mí. Él había gastado cada centavo tramitando visas y documentación. Tanto así que solo había salido de casa con dinero para un mes. Y allí estábamos, en Kili. Qué diferente se veía. Una sonrisa y lágrimas acompañaban la felicidad de mi padre. Más de 3 años deambulando. Nos instalamos en una avenida a pedir caridad, limpiar vidrios, cuidar autos estacionados. Papá nunca había tenido tanto dinero. ¿Papá, es acá la tierra prometida?, le pregunté. Aún no, hijo, de acá volaremos a América. Billingner era el nombre de un obrero que le dio trabajo a mi padre. Se estacionó en su lujoso auto y le dijo: «Hey, ¿quieres trabajo? Ven conmigo». Él no lo pensó 2 veces y fue. En menos de una semana alquilamos una habitación. El trabajo de papá duraría 3 meses, lo suficiente como para ahorrar dinero y tener la oportunidad de ir a la tierra prometida. Eso decía papá. Mi padre nunca dejó que el pesimismo lo agobiara. Habían días que no comía. Cada moneda, cada billete era el precio para irnos, decía. El tiempo se cumplió. Papá compró boletos para ir a España y de España a Estados Unidos, a América. La natividad de Jesús sería en 20 días. Al llegar, realmente era como Él nos lo había descrito todo el tiempo. Yo siempre lo había imaginado. Cada palabra que salía de su boca cuando habíamos estado en Jerusalén realmente había valido la pena. Todo seguiría como la belleza con la que habíamos visto al llegar, pero pronto la vida nos tendría preparado algo para hacernos pensar si realmente había sido una buena idea venir. Ahora papá tenía dinero y no conseguía habitación. Pronto oscurecería y tendríamos que dormir en las frías calles. Y así fue. Papá encontraba una casa, pero al no poder hablar el idioma bien, se le dificultaba pedir las cosas. La gente lo ignoraba. La vez que papá había venido, hacia ese tiempo, llegó con un buque mercantil y jamás había pensado en que la apariencia que ahora teníamos sería un impedimento y mucho menos el ser de Jerusalén. El 11 de septiembre del 2001 había marcado la vida de toda esa gente y ahora nos la estaba marcando a nosotros. La discriminación era tal y era bajo la misma excusa: el provenir de un país árabe. Así faltaba un día para la Navidad y seguíamos en la calle, con los pies descalzos nuevamente y con solo el dinero para intentar rentar una casa o una habitación. La tierra prometida no nos estaba tratando nada bien. O quizá nos habíamos topado con la gente equivocada. ¿Dónde estaban las personas que decían ser creyentes en que Jesús era el Cristo, en que la Navidad era la mejor fecha para ayudarnos como seres humanos y hermanos? Simplemente al vernos, huían de nosotros al saber que veníamos del mismo continente donde unos inhumanos habían sembrado miedo.
¿Qué culpa teníamos nosotros? El 24, muy temprano, papá salió con optimismo y dijo: no volveré si no consigo una casa. Al pasar 4 horas, efectivamente, él volvió. Lo había conseguido. La felicidad que había en su rostro no tenía precio, y la de nosotros peor aún. Caminamos soltando los cartones que por casi 18 días nos habían abrigado del frío. Mi hermano, el más pequeño, lo pensaba. No sabía si era una buena idea soltarlas. Quizá volveríamos a usarlas una vez más. Las luces, la nieve y las personas yendo de un lugar a otro era realmente impresionante. Todo se alistaba para la noche, la cena por el nacimiento de Jesucristo. Así lo celebraban en la tierra prometida. Llegamos y aunque era una casa pequeña, el arrendatario se había conmovido con la historia que papá le había contado. Un hombre mayor respiraba con un balón de oxígeno cerca de él. Era muy amable. Nos despedimos e ingresamos. Solo había una cocina, un colchón y algunas cosas viejas. La calidez de la casa no tenía precio. Al menos el frío no nos daría de frente en la cara. Era lo mejor. Papá salió afuera a conocer a los nuevos vecinos, pero creo que no teníamos un buen atuendo. No pasó mucho tiempo cuando unos gritos irrumpieron el vecindario. La noticia llegó. El hombre que nos había alquilado la pequeña casa acababa de fallecer. Era realmente algo increíble. Aunque lo acabábamos de conocer, papá rompió a llorar, pero lo peor vendría después. A los minutos llamaron a la puerta fuertemente. Papá abrió, ni siquiera terminaba de secarse las lágrimas cuando una mujer bien vestida y con voz altanera preguntó: «¿Ustedes rentaron recién, verdad?» «Sí», contestó mi papá con el poco inglés que tenía en mente. «Pues van a tener que desalojar. Mi padre ha muerto y ahora yo estoy a cargo de los arriendos». «¿Cómo así?», preguntó mi padre muy desencajado. «Le pagamos a su padre». «Ah, sí, verdad», dijo ella con ligereza. «Tomen el dinero». Y diciendo esto, nos echó a la calle. No nos alcanzó tiempo ni de lavarnos, de descansar, cuando ya estábamos nuevamente en las frías calles. Arkim, mi hermano menor, dijo: «Sabía que no era buena idea tirar los cartones», y agachó la cabeza lamentándose. El sol nos daba en la cara, y aunque nevaba, podíamos soportar, pero no sabíamos si en la noche también. Allí estábamos en la acera, sin nada más que $150 que papá había luchado para no gastar, pero pronto sería Navidad. No conocíamos a nadie y no hablábamos el idioma. Nos esperaba la tristeza y solo Alá sabía si sobreviviríamos así. Durante todo el viaje mi padre había mantenido su optimismo y yo no recordaba haberlo visto triste o desanimado. Él decía que la actitud positiva y el optimismo le ayudaban a pensar mejor. Sonreía todo el tiempo y eso nos daba ánimo. Sin embargo, al estar en esa forma en la tierra prometida y con tanta discriminación, no soportó más y se largó a llorar mientras nos abrazábamos. Arkim y Amre, mis hermanitos, dormitaban de cansancio. Mi corazón estaba a punto de quebrarse. «Alá», dije en mi corazón y en mi pensamiento, «si esta es tu voluntad, líbranos de las garras del frío», y seguido de esto, abracé a papá. No pasó mucho tiempo cuando un sacerdote a lo lejos nos vio. Corrió y con abrigos, calzado y chocolate caliente nos rescató. «Sabía que ustedes estaban aquí», dijo él, con una media sonrisa. Mucha gente vio el gesto de aquel sacerdote y nos acurrucó con regalos y comida. Allí estaba. Papá no paraba de llorar. «Gracias», decía mientras miraba al cielo. El espíritu de la Navidad de Cristo nos había alcanzado. No se trata del lugar en donde estemos en realidad. Papá había optado por sacarnos de nuestras tierras porque realmente no había vida allí. Nos habíamos topado con la gente equivocada. Eso era todo. Jamás había visto tanta celebración, tanta compasión, tanto amor entre los seres humanos. Han pasado ya casi más de 30 años desde aquella Navidad,
y aún la recuerdo. Papá se reunió con mamá, él trabajó duro y compró su casa, y con su ejemplo y sacrificio nos compró la vida en la tierra prometida.